¿sí? Para un antígeno, perdón, una especificidad, por ejemplo, para el antígeno del DAFI, que es un sistema sanguíneo. Un ejemplo. Entonces vamos a decir, tengo un anticuerpo de esta inmunoglobulina que es específico para el antígeno este. ¿A dónde va a estar? En el suero plasma del paciente. Y nosotros lo vamos a exponer al reactivo que tiene antígenos. Otra vez expongo antígenos con anticuerpos, ¿sí? ¿Qué pasa? Si esto me da negativo, quiere decir que no tiene anticuerpos irregulares, listo. No hubo una interacción antígeno-anticuerpo porque el paciente no tiene anticuerpos. Si me da positivo, quiere decir que sí tiene anticuerpos, ¿sí? Hubo una interacción antígeno-anticuerpo. Y ahí es donde yo voy a empezar a hacer el panel identificador. ¿Cuál es la diferencia entre este panel identificador? También va a detectar anticuerpos irregulares en el suero o plasma del paciente, que van a estar libres, circulando por el suero del plasma. Pero la diferencia es que no lo voy a usar, no voy a tener 2 reactivos como este caso que tengo el 1 y el 2, sino que voy a tener 11 reactivos, ¿sí? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 reactivos voy a tener. Entonces cada uno de estos reactivos va a tener un pool de menos cantidad de antígeno. Es decir, este tiene solamente, por ejemplo, del DAFI. Es un ejemplo este, pero para que tenga una idea. Este tiene del MNS, que son otros sistemas sanguíneos. Este tiene del KEL. Entonces, según cuál me da positivo, yo puedo determinar cuál es el anticuerpo que tengo. Por ejemplo, que yo diga que después vamos a ver bien cómo se hace esto, ¿no? No es tan sencillo porque tiene pool de anticuerpos, pero para que más o menos se ubiquen cómo es, vamos a decir que, por ejemplo, que el tubo el 6 es este, me dio positivo. Entonces yo voy a la cartilla de los reactivos y veo qué anticuerpo, qué antígeno tiene ese tubo y me dice que tiene el antígeno KEL, por ejemplo, ¿no? Entonces yo, si ese tubo me da positivo, voy a decir que el anticuerpo que tengo es un anti-KEL. Por ejemplo. Entonces yo ahí le puse un nombre y un apellido al anticuerpo. Ya sé cuál es. ¿Y qué tiene de bueno saber esto? Que vamos a ver cómo se comporta ese anticuerpo, ¿sí? Sabemos cuáles son los efectos secundarios que puede tener, cuáles son las hemólisis, bueno, determinadas cosas que podemos saber sobre ese anticuerpo. Sabemos, lo conocemos, tenemos nombre y apellido y sabemos cuál es. Para eso sirve hacer el panel identificador, para identificar y ponerle un nombre y apellido al anticuerpo que tenemos libre en el plasma. Ahora bien, siempre que esto me dé positivo, voy a pasar a hacer el panel identificador. Si esto me da negativo, se termina la técnica ahí. Obviamente no tengo que identificar nada porque no tengo ningún anticuerpo irregular. Entonces no hay nada que identificar. Siempre que lo que voy a hacer es cuando me da positivo, ¿sí? Si me da negativo, se termina mi técnica y sigo con lo mío. Solamente lo voy a hacer en el caso que me dé positivo para poder identificar cuál es el anticuerpo irregular, ¿sí? En este caso tenemos un pool que tiene todos los antígenos entre el panel 1 y el panel 2. En el panel identificador son 11 reactivos diferentes, donde cada reactivo tiene distintos tipos de antígenos, entonces nosotros podemos determinar exactamente cuáles. Bien, una vez que nosotros detectamos cuál es este reactivo, le vamos a hacer la técnica de titulación, como les dije antes, para saber qué concentración de ese anticuerpo tiene, ¿sí? No sé si acá dije anticuerpo o qué dije, bueno. Vamos a saber cuál es la concentración cuantitativa del anticuerpo que estábamos hablando, que ya le pusimos nombre y apellido. Para eso sirve para estudiar, en este caso, al paciente. Todas estas técnicas, la de panel selector y la de panel identificador, van a tener 3 momentos. Como también lo va a tener la técnica de DU y la de compatibilidad. ¿Qué van a hacer? Salino, medio y Kunz. Bien, así es como nosotros vamos a marcar los tiempos de la técnica,
sea la de DU, la de panel, que puede ser identificador, selector y la técnica de compatibilidad. Vamos a ver que todas estas técnicas tienen estos tres tiempos: el paso medio, el paso salino, el paso medio y el paso Coombs. El salino va a ser el directo, ¿sí? El que yo expongo directamente el antígeno con el anticuerpo, ¿sí? Ya sea usando reactivos de antígeno y anticuerpo de paciente, o en el caso del DU, antígeno del paciente con anticuerpos del reactivo. Pero bueno, siempre lo que voy a exponer es directamente el antígeno y el anticuerpo. El paso medio va a ser el paso en el que nosotros usemos LIS. Podemos usar esta sustancia que se llama LIS, podemos usar albúmina, podemos usar otros tipos de aditivos que pueden ser SOSBI. Hay distintos tipos de reactivos, o podemos no usar nada. En este paso medio lo que vamos a hacer nosotros es llevar a una incubadora y vamos a incubar a 37 grados. ¿Cuánto tiempo vamos a incubar? Según lo que estemos utilizando, ¿sí? Según qué medio estemos utilizando, si usamos LIS, albúmina, SOSBI o nada. Eso lo va a decir el reactivo que usemos, ¿sí? Si el reactivo de LIS, el fabricante dice que hay que usarlo por 10 minutos, nosotros vamos a incubar por 10 minutos. Si el de albúmina dice que tenemos que incubar por 15 minutos, vamos a incubar por 15 minutos. Mayormente el de albúmina es 30 minutos y el de LIS entre 10 y 15. Son los que más utilizamos. Y cuando no utilizo ningún tipo de medio, lo voy a incubar por 1 hora, ¿sí? A 37 grados. Nosotros les voy a dejar ahora como tarea para que busquen qué es el reactivo de LIS, qué es el reactivo de albúmina. Así podemos después charlar sobre este paso medio. Pero lo importante es que acá lo único que hicimos fue exponer directamente en un tubo el antígeno, pero en un solo tubo, el antígeno y el anticuerpo, ¿sí? En el caso del panel vamos a usar 2 tubos, pero no importa. Esto es directamente sin hacer nada extra. Acá lo que vamos a hacer en el paso medio, vamos a agregarle 2 gotas de LIS, 2 gotas de albúmina o nada, y dependiendo de eso vamos a incubar a 37 grados, es decir que le damos la temperatura necesaria para que se exprese, ya sea si estamos buscando un D débil, para que se exprese el D débil, si estamos buscando anticuerpos irregulares, para que se exprese el anticuerpo. Le estamos dando esa temperatura necesaria de 37 grados. Temperatura que, si ustedes se ponen a pensar, es casi la temperatura normal del cuerpo humano, ¿sí? Nosotros tenemos una temperatura de 6,5 más o menos, entonces por eso se le da la temperatura de 37 grados, para darle un medio como si estuviera en el cuerpo humano, ¿sí? Entonces le damos a temperatura de 36 grados y vamos a pasar al otro paso, que es Coombs. Antes de pasar al paso de Coombs, nosotros vamos a hacer 3 lavados, es decir que nosotros vamos a barrer con estos 3 lavados todo el LIS, albúmina, lo que tengamos, sí o sí le hacemos los 3 lavados, y vamos a poner 2 gotas del reactivo de Coombs. La otra tarea que tienen para el día de hoy es decirme qué es Coombs, qué es el reactivo de Coombs. Y esto, dependiendo si es positivo o negativo, nos va a decir, depende de la técnica que estemos haciendo, si es DU, me va a decir si es DU positivo o DU negativo. Si estoy hablando de panel, me va a decir si hay anticuerpos irregulares o no hay anticuerpos irregulares. Si estoy haciendo compatibilidad, me va a decir si se puede transfundir o si no se puede transfundir. Es decir, si me da positivo, quiere decir que es incompatible. Y si me da negativo, quiere decir que es compatible. O sea que voy a transfundir siempre que me dé negativo. ¿Sí? Siempre que me dé compatible.